los escasos medios de comunicación que están disponibles en este momento, que han hecho presente que hay grupos de ciudadanos que se han dedicado a limpiar, a recoger la mugre, a lamentarse de la destrucción del metro en Santiago, a lamentarse de la destrucción de locales comerciales, grupos de vecinos que se han organizado para impedir que les saqueen el supermercado que tienen cerca de la casa, porque esa es la fuente de abastecimiento que tienen. Es decir, hay gente que ha reaccionado en forma correcta. Y yo diría que esa es la gente de más valor y la más numerosa que hay frente a esta situación. Gente que ha entendido también cuál es la posición de las fuerzas militares que están controlando las ciudades en este estado de excepción, que yo creo que podríamos aclarar un poquitito esta diferencia entre el estado de sitio y el estado de emergencia. Nosotros estamos en estado de emergencia, que es el nivel más bajo de los estados de excepción y que obviamente tiene ciertas limitaciones que los militares en este momento, todas las Fuerzas Armadas y Carabineros que están cumpliendo con su deber, tratando de resguardar la seguridad y el orden público, así sea. No es fácil la tarea que tienen porque efectivamente han tenido que soportar muchas agresiones verbales y físicas también, y que obviamente no pueden responder como mucha gente quisiera que respondieran. Pero aquí ahí está el imperio de la ley, las cosas tienen que hacer como corresponde y salir adelante en este estado de emergencia, de excepción, que estado de emergencia, para poder recuperar y volver este país a la normalidad. Y ojalá que también esto haga reflexionar a todas las autoridades y preguntarse el qué pasó. El qué pasó, yo creo que hay varias respuestas para ello. Y yo creo que en algo nos podríamos referir un poquito más adelante a eso. Pero Pilar, ¿qué te parece si aclaras tú el tema, la diferencia entre el estado de sitio? Hablemos del estado de excepción en general. Claro, Partamos por ahí. a ver, primero, el presidente de la República determinó, haciendo uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de la República, determinó decretar un estado de excepción constitucional que están establecidos, definidos en la Constitución Política de la República. Los estados de excepción constitucional son esos estados que nos restringen las libertades y derechos en pos de la mantención del orden público y de la seguridad de la nación. ¿Qué significa entonces? Que partiendo desde el más leve, como es este, hasta llegar al más extremo, que es el caso de guerra, de agresión externa, las libertades de los ciudadanos se restringen. Por ejemplo, reunión, circulación, manifestación, eventualmente en algunos casos no se pueden presentar recursos de amparo, por ejemplo, que restringe mucho más la libertad individual. Pero el presidente de la República, cualquiera, decreta estados de excepción constitucional cuando se dan las circunstancias que establece la Constitución. No es que a él se le ocurrió, lo primero. Y lo segundo, cuando se decreta un estado de excepción constitucional, el país o las zonas donde está decretado el estado, en este caso, de emergencia, conllevan, como decía, restricción para los derechos de los ciudadanos. Básicamente, aquí, circulación y derecho de reunión. Eso es básicamente. Porque el estado de emergencia dura un cierto periodo, no es todo el día. En la región de Valparaíso hoy día otra vez va a ser a partir de las 8 de la noche, ya hasta las 6 de la mañana, ya está determinado. ¿Al toque de queda te refieres? Perdón, el toque de queda, que restringe las facultades de movilización y de reunión. Y entonces la zona en cuestión queda a cargo de un jefe de la zona de emergencia, que en este caso, en el caso de la región de Valparaíso, sin considerar Isla de Pascua, ni Juan Fernández, es el comandante en jefe de la primera zona naval. ¿Es que a los militares se les ocurrió esto? ¿O a los marinos, a la infantería marina? No. Es una disposición de la Constitución Política que existe por lo demás desde la Constitución Política del 33. O sea, no es un tema que se haya ocurrido a la Constitución, ni a este gobierno, ni a la Constitución 80. Existe, y existe en todas partes del mundo además. Los militares andan en la calle porque las fuerzas de carabineros, que es la policía encargada de resguardar el orden público, no pueden. No da abasto. Lo que está muy mal, porque esas son las fuerzas de policía las que se les encarga esto. Pero esto es un estado de excepción, y ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Oye, Pilar, perdóname, creo que es interesante que los auditores y toda la gente que nos escucha palpe esto y se cumpla. Es la ley, es la Constitución y es la forma de contribuir a recuperar la tranquilidad de la ciudad.
Así que, por favor, no dedicarse a hacer llamados a reunirse o a manifestaciones, porque están expresamente prohibidos y eso va a conllevar a más desencuentros en este momento con la autoridad militar, porque que está encargada de mantener el orden y la seguridad. Así que ese es un llamado, amigos auditores, a buscar tranquilidad y no manifestarse más. Yo creo que las autoridades políticas y las autoridades legislativas han escuchado este clamor general muy claramente y esperamos entonces, como decía al principio, que a futuro, en los próximos días, vengan ya disposiciones y algunos cambios que realmente apoyen lo que está la gente pidiendo. Yo me gustaría que quizás entráramos también en ese tema, porque esto es una cosa que veníamos comentando hace tiempo y que hay descontento y hay cosas que hay que corregir. Entonces, yo espero, en lo personal, y no sé qué opinan ustedes, que hayan acciones y pasos concretos. Mencionamos aquí las farmacias que están destruidas. Bueno, uno lo asocia inmediatamente con el malestar de la gente por el valor que tienen los medicamentos. ¿Te fijas? Entonces yo espero que de aquí a futuro, por ejemplo, ese tipo de cosas se solucionen, así como otras que está pidiendo la ciudadanía. No sé qué opinas tú, Daniel. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero la verdad que tengo mis dudas en cuanto a que nuestros gobernantes y nuestros líderes políticos realmente capten qué es lo que significa todo esto. Porque hasta ahora yo no he escuchado absolutamente ninguna declaración de ninguno de estos diputados o senadores que andan vociferando sus grandes méritos en esta situación. La verdad que mutis por el foro, nadie dice absolutamente nada. Del estamento judicial exactamente lo mismo. Es decir, se acabó la pelea, como decía, entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, pelea que por lo demás, obviamente a la gente común y corriente de partida no la entendemos, y en segundo lugar, no, como que no nos compete mucho. No, yo no entonces, estoy de acuerdo. a ver, ¿qué? Pues Pilar no está de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo con Pilar? Somos contra uno. No, es que yo no creo que sea prioridad en este momento, Daniel. El foco está en otro punto. Entonces, obviamente, lo del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema pasó ni siquiera a segundo lugar. Pero, como a no, a lo cuarto. que voy yo es que antes del día viernes, era el tema más importante que se estaba discutiendo. No, pero ahora los temas son... No, estoy de acuerdo. Pero a lo que voy yo es precisamente que esos son los temas que se estaban discutiendo, olvidándose de los temas que son absolutamente reales de la gente. ¿Te fijas? Entonces estaban peleando cosas en la estratosfera, mientras el resto del pueblo común y corriente estábamos pensando en otras cosas. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que me preocupa. Y lo que estoy hablando es de esta desconexión que hay entre nuestros líderes políticos, entre nuestros gobernantes y lo que pasa realmente en este país. Andamos preocupados de la COP25, Greta incluida, mostrándonos ante el mundo como un oasis de paz, como lo dijo el presidente no hace mucho tiempo atrás. Bueno, era un oasis de paz, pero un oasis de paz que estaba parado sobre una caldera que iba a explotar en cualquier momento. Y eso también lo habíamos comentado. Sí. Entonces, nuevamente, la desconexión que hay entre lo que es la realidad y este mundo de Bilsipap, en donde viven muchos de nuestros gobernantes y nuestros líderes políticos. Sí. Absolutamente alejados de la realidad. Sí, yo cuando dije no estoy de acuerdo, es que no estoy de acuerdo en dos cosas. Primera, que aquí quienes deberían expresarse, por supuesto, que es el Ejecutivo, que lo ha hecho de alguna u otra manera, con el ministro del Interior, con el ministro de Defensa por ahí, y con el general Iturriaga ahí al lado. El presidente de la Corte Suprema no puede llamar a nada, el Poder Judicial aquí no puede, y tampoco la presidenta del Tribunal Constitucional, ni tampoco el Contralor. Sí, los políticos, de uno y otro lado, que han estado más... Ahora están todos diagnosticando cosas, están haciendo unos análisis de una inteligencia que nunca han tenido, que no tuvieron por lo pronto ni siquiera para llegar al Parlamento, salvo excepciones probablemente. Lo segundo es que esos temas que estuvimos discutiendo de Tribunal Constitucional y versus Corte Suprema, versus Tercera Sala de la Suprema, Contralor y Subcontralor en su minuto, sí son muy importantes. Sí son muy importantes para mi gusto. ¿Es una discusión de la élite? Sí, pero afecta a quienes no somos la élite. Porque se enfrentan dos poderes, no un poder del Estado como el judicial y otro como el Tribunal Constitucional, que no es poder, que es un ente. Pero es muy complicado, porque están discutiendo acerca de la constitucionalidad de leyes.
que son las que nos afectan a nosotros, y la estaban discutiendo a raíz del tema de la AFP, pues. Entonces, yo creo que no es una discusión tan de la élite. Lo es, pero no. Lo que sí me parece muy mal es que este gobierno, la ANI, sí existe la ANI en la cuestión de inteligencia, la inteligencia de Carabineros, la inteligencia de las policías, y los mismos parlamentarios no tuvieron idea remota de todo esto. Y si la tuvieron y no dijeron nada, por Dios, qué mal. ¿Cómo no iban? A ver, yo entiendo que hay cosas que se tienen que solucionar, y para eso está el gobierno y el poder legislativo, y tienen que ver cómo actúan. Nunca se les ocurrió pensar en que el tema de la subida del metro, que es muy poca, podría provocar un estallido social. Si no lo supieron, mal la inteligencia. Y si lo supieron, pésima la medida. Perpleja estoy yo con eso. Yo creo que la subida del metro, Pilar, fue el detonante. Por supuesto. Fue el detonante. Pero ellos tienen la obligación de saberlo. Se acaba de pasar en el Ecuador con la cuestión del subsidio a los combustibles, pues. Bueno, ahí donde está precisamente la falta de análisis y la falta de inteligencia que dices tú. Es decir, esas son cosas que uno tiene que ir previendo y saber cómo van a afectar esta situación en forma directa. Pero tú comprenderás, claro, un alza de 30 pesos uno podría decir, no es nada. Pero cuando uno multiplica los 30 pesos ida y vuelta, estamos hablando de 9.000 pesos. 9.000 pesos no es nada. Pero una persona que gana 300 o 400.000 pesos, 9.000 pesos es significativo. Sin duda. Y ese es el tema en el cual esta gente no es sensible. Y ahí es donde hay un problema serio. De acuerdo. Porque eso significa que están absolutamente alejados de lo que es la realidad cotidiana del chileno común y corriente que se tiene que desplazar de un lado para otro. Estoy de acuerdo. Y voy a dejar a Juan Enrique, pero estoy de acuerdo porque viven en un gueto donde no pasa nada. No pasa nada, es una zona absolutamente protegida. Y con la soberbia del dirigente. Y arrogancia. Pero el tema del metro fue iniciado por estudiantes escolares que no pagan pasaje. ¿Estaban protestando por el pueblo? Sí, eso es lo más egoísta que hay, los estudiantes. No, ahí hay otro mono. Oye, interesante lo que dices, Pilar, que esto en el fondo se inició como partió la revolución de los pingüinos el 2006 con los jóvenes estudiantes secundarios. Y hoy en día tenemos que se replica algo no idéntico, pero similar, que son los jóvenes que dan impulso al inicio o la llamarada inicial a esta explosión que tuvimos, que fue realmente eso, ¿no? Entonces, el tema está, vuelvo a decir, en que la gente no ha percibido un hecho que apoya el vandalismo en cuanto a la actitud de los jóvenes. Vuelvo a decirlo, o sea, yo lo voy a seguir repitiendo porque me parece inconcebible. Claro, partió como quizás algo entretenido para los jóvenes secundarios. Oye, hagamos un movimiento y evadamos el pago del metro y saltemos, que sea muy entretenido, pero bastó que uno iniciara un acto vandálico destruyendo algo y el resto se pliega. Y eso es interesante verlo también porque es una reacción muy propia de la sociedad, de cualquiera, que se llama la teoría de las ventanas rotas, que a lo mejor lo podríamos comentar un poco, que ha salido últimamente, me parece, y es algo muy, muy real, y que sucede en cualquier sociedad, en cualquier parte del mundo. Así que yo creo que aquí lo único que queda es esperar que la autoridad política también dé paso en cosas específicas, como decías, que aterrice, que no siga en la estratosfera. Yo llamaría a nuestro poder legislativo a que partan ellos bajándose el sueldo, pues. Ese sería un acto terrestre, diría yo, que la gente diría, oh, nos escucharon. Claro. No sé qué piensas tú. Yo creo que sería un acto a lo mejor bastante simbólico y ojalá que sea bastante real también, porque a lo mejor se lo van a bajar, pero se van a poner un subsidio o un bono o lo que sea por otro lado. La verdad que yo ya no creo nada en ese aspecto, no, estoy absolutamente escéptico, ya he visto mucho, así es que, pero sería obviamente un acto simbólico importante y empecemos a ver el tema de la igualdad por esos lados también. Pero la verdad que es preocupante y lo que decías tú de la teoría de las ventanas rotas es absolutamente cierto. Esto es decir, una horda que puede estar caminando en forma muy pacífica, o una manifestación en forma muy pacífica, se transforma en una horda incontrolable cuando uno automáticamente, o porque le conviene o porque sabe hacerlo, rompe un ventanal y ahí esta manifestación se transforma en horda.
Y eso ha sido estudiado, pero permanentemente. Y bajamos, esa gente se sale del marco de la cultura, que es la que la contiene, y se va al marco de lo instintivo. Y en el marco de lo instintivo prima la supervivencia por sobre todo. Oye, y yo agregaría lo que tú muy claramente has explicado, que hoy en día la gente, y sobre todo los más jóvenes, han vivido en una época en que los derechos de las personas se han, ¿cómo se dice?, exalzado exponencialmente, se han incrementado. Está bien, pero los deberes no han ido a la par. Entonces, yo no sé, a lo mejor Pilar como abogado puede decirme si existen en nuestra Constitución, porque yo sé que existen alrededor de varias páginas que detallan los derechos de los ciudadanos, y sé que los deberes son como 8 líneas nomás, ¿eh? Pero debería existir un deber que todo ciudadano, y que debería inculcársele desde los primeros días a los niños, de proteger y cuidar el patrimonio nacional, por ejemplo. ¿Te fijas? A eso creo que veo yo, que la juventud además se siente con libertad absoluta, porque además no hubo educación cívica, y por otra parte la autoridad ha sido débil en actuar cuando hay delitos. ¿Cuántas veces nos hemos visto en nuestros medios de comunicación que se hace mención de un acto delictual y que los autores quedan libres de polvo y paja? ¿Se fija? Entonces todas esas cosas se han ido sumando para que ahora la gente que actúa en la calle agrupada se sienta aún más respaldada, porque sabe que probablemente no va a recibir ningún castigo por los delitos o las faltas que están cometiendo. Bueno, ese es el socavamiento del principio de autoridad, que se socavó hace muchísimo tiempo. Esto no fue desde hace 4 días. Esto es un tema que viene socavándose desde hace tiempo largo en nuestro país, probablemente desde marzo de 1990, no porque hayan llegado los gobiernos elegidos democráticamente, sino por el discurso que se fue dando. Entonces se dejó de respetar ese principio, y no solamente hacia las autoridades policiales, también hacia los padres, también hacia los profesores, hacia las autoridades políticas. Acordémonos de María Música. También. Pero si hoy día hay hijos que no respetan a su padre, le dice cállate viejo tal por cual de tu madre, y se mandan a cambiar, y si no respetan a sus profesores, como ejemplo, pero clarísimo hoy día el Instituto Nacional, es altamente improbable que esa gente tampoco respete a Carabineros de Chile, por ejemplo, o a la Policía de Investigaciones. Y esto sumado a esta tendencia mundial, que no solamente nuestra, de que el Poder Judicial y el Ministerio Público, fiscalías, son tolerantes, son garantistas, y están de acuerdo muchas veces en que a esa persona no se la puede detener, que la detención fue irregular, que no procede. Entonces Carabineros de Chile, lo hemos comentado 500 veces, ¿sabe qué más? No denuncie nada, señora, si yo no saco nada. Entonces la gente de la población y de las calles de las ciudades dice, va, pero si ese tipo es narcotraficante, ya está suelto. O ese tipo es homicida, ya está suelto. O ese tipo asalta, es mechero. ¿Qué hace la gente ahí? Se va empapando de que la autoridad no es respetable y no debe ser respetada porque no hacen nada. Y la autoridad, como bien dice usted, no solamente policía, Ministerio Público, Poder Judicial, también son los políticos. Pero ahí están ellos también, pues si ellos nos legislan, Bueno, eso es precisamente lo que cuando uno se sale del marco de la cultura, y ese es precisamente el problema más serio que existe. Por eso yo sostengo que cuando aquí se habla de educación, hay que hablar de 3 cosas que son básicas. En primer lugar está la sociabilización, es decir, el lugar en donde se le enseña a esa criatura a que tiene que convivir con otras personas. Y esa sociabilización normalmente se da en la casa y en el barrio. Punto 1. Segundo lugar, después viene la culturización, es decir, ese mismo individuo ya sociabilizado se le enseñan las normas de la cultura en la cual él vive, de tal manera que se respeten y se respeta al prójimo. Y después vendría la instrucción, que es el traspaso, ¿no es cierto?, de conocimientos y habilidades, que es la función que cumplen normalmente el colegio y las universidades. Ahora, indudablemente estas 3 cosas se traslapan, no son absolutamente dedicadas una a la casa, el barrio o la familia, y lo otro, los colegios. No, hay un traslape, efectivamente los colegios también forman. Pero resulta que aparentemente hemos traspasado todas las responsabilidades de la casa y del barrio a los profesores.
Y los profesores no son capaces de hacer todo eso. No se la pueden. Humanamente no se la pueden, aunque lo quisieran. Y ahí tenemos un problema serio. Entonces, efectivamente, cuando estos valores no se traspasan en la casa, en el barrio, en el colegio, en la universidad, efectivamente quedamos sin un marco cultural que nos contenga de nuestros impulsos primitivos. Y lo que hemos visto en estos últimos días es precisamente el desborde de los impulsos primitivos fuera del marco de la cultura. O sea, bajamos un peldaño en nuestra evolución natural como seres humanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que resguardar. Y para poder resguardar eso está la autoridad. La autoridad que nos fija este marco, que nos fija estos parámetros y los cuales se supone que no podemos salir, porque si salimos de ese marco estamos estamos vulnerando los derechos y los deberes de otra persona. Y eso nos contiene. Es decir, el libre albedrío, sí, conforme existe, pero el libre albedrío está limitado por el libre albedrío del otro. Así es simple. Y ahí estamos mal. Y mientras no entendamos ese concepto, la verdad que se nos va a hacer cada día más difícil. Porque del marco de la cultura nos vamos a ir al marco instintivo. Y el marco instintivo es lo natural, lo salvaje y lo que nos impide vivir en comunidad en forma tranquila y pacífica. Por ahí lo veo. Sí, yo creo que es un diagnóstico bien claro lo que expresa nuestro amigo Daniel, queridos auditores. Esto, vuelvo a decir, es un llamado a la familia para que nos preocupemos de guiar y de formar en los buenos hábitos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la familia en general. Cuando ese concepto se pierde, y lamentablemente por el tipo de vida que llevamos hoy en día, eso se da ya muy poco. Las generaciones de los mayores seguramente recuerdan que antes el almuerzo era una actividad familiar y normalmente estaba el padre de familia, los padres presentes, los hijos, y se almorzaba juntos. Entonces había un momento, al menos al día y a veces también en las tardes, que la familia se reunía y había un traspaso de lo que mencionaba Daniel en la parte formativa para los niños, desde el punto de crear buenos hábitos, respeto, hasta la parte cultural. Eso hoy día casi no existe, porque de hecho los niños, la mayoría está a la hora de almuerzo sin sus padres, por razones de trabajo, que todo el mundo quiere prosperar y tiene necesidad y trabaja papá y mamá, pero lamentablemente hemos perdido ese aspecto, que es una falencia de nuestra sociedad muy grave, y que también ahí debería haber de alguna manera un cambio desde el Ministerio de Educación, un impulso para buscar una fórmula para tratar de revertir esto con una educación cívica y actividades especiales con los niños para inculcarles los hábitos de sociabilización y de cultura y de respeto. Yo creo que eso es fundamental y eso es una obligación, reitero, no de los políticos, no de la autoridad militar, no de la autoridad que esté en el momento gobernando el país, sino que es una responsabilidad nuestra, de la familia y de los padres. Sí. Y yo, a lo mejor en un ámbito que no hemos tocado todavía, y si les parece, quisiera comentar que esto que partió la semana que pasó con los estudiantes en el metro de Santiago es una acción concertada. Aquí no hay nada al azar. El metro, los políticos de un sector de este país que arengan simuladamente y a veces no tan simuladamente las acciones vandálicas son una realidad. Para cometer los desmanes que se cometen, que son un grupo de personas, pero que son las que gritan, se necesita logística, se necesita preparación, se necesita contacto por las redes sociales, significan muchas cosas. Yo creo que estos movimientos de destrucción masiva les son funcionales básicamente a la izquierda más recalcitrante, que es la que se viste con la bandera del pueblo y para el pueblo que no le interesa, pero se viste con esa bandera porque es atractivo. Cuando el pueblo, comillas, pero delincuencia, como lo hemos visto, actúa en pro de la izquierda, se acabó la historia. Y tenemos ejemplos cercanos que no voy a mencionar. Entonces, es muy importante
Ojalá Fiscalía, el Poder Judicial e Inteligencia que puedan determinar con certeza, y se puede, quiénes son los instigadores de esto. Porque si bien es cierto, hay demandas sociales que hay que satisfacer, esto que hemos visto estos días no es demanda social, esto es otra cosa, es una acción concertada. ¿Cómo que, perdón, si no solamente que uno se va por WhatsApp, oye, juntémonos a las 3, y yo que vivo no sé dónde, diré a dónde a las 3 y cómo me voy, no te preocupes, yo te pago. Eso es muy, muy importante, nada es al azar. Y eso tenemos que tenerlo presente. Mire qué curiosidad que se prenda un fuego en el supermercado X de Antofagasta y acto seguido el de Quilpué y después el de Villa Alemana y después el de Putaendo, por poner un ejemplo. ¿Están todos concertados? Sí, están concertados. Y eso es peligroso. Y no puede haber, la gente que llama a esto no es gente buena. No puede ser buena. Yo podré ser de izquierda, de derecha, de centro, de lo que se quiera, pero yo no quiero la destrucción de mi país, menos de las fuentes de trabajo de la gente. ¿Y cómo se va a movilizar esta gente después? ¿Y qué pasa con los semáforos? ¿Y qué pasa con las farmacias? Pues resulta que a la gente más poderosa le importa un pepino en la farmacia y el supermercado y el metro, pues. ¿Y el resto? Entonces, pero hay una reacción ya, Pilar, a eso, ¿eh? Yo he visto algunas reacciones en diferentes WhatsApp, qué sé yo, en donde gente modesta, gente, digamos, que obviamente los feriantes, sin ir más lejos, en una feria de Santiago, muy molestos porque efectivamente les saquearon la feria. Entonces tú comprenderás que, a ver, eso es delincuencia pura. Pero eso es concertado y eso Pero es absolutamente, grave. pero claro que sí. Ahora, lo que tú dices que estos instigadores que se deberían... Mira, yo la verdad que conociendo el profesionalismo de Carabineros y la PDI, me atrevería a decir con algún grado de certeza que esa información la tienen, conociendo el grado de profesionalismo que tienen. Ahora, indudablemente que no la van a difundir y no la van a dar a conocer si no va a entrar un resultado positivo y claro. Es decir, yo no voy a arriesgar a mis fuentes de información para dar a conocer lo que yo sé si esas fuentes de información me las van a quemar. Así de simple, ¿te fijas? Entonces aquí tiene que haber, porque por otro lado sabemos positivamente que el apoyo del gobierno, y no de este gobierno, así de todo el último gobierno, hacia Carabineros y la PDI ha sido bastante precario, por decirlo menos. Entonces tú comprenderás que cuando no hay una comprensión y un entendimiento de la labor de inteligencia que se debe cumplir, que se debe efectuar antes que sucedan las cosas, y si te la piden que la des y te queman las fuentes de información que te ha conseguido muchísimo obtenerlo, yo antes me quedo callado, no digo nada. Si eso es natural y lógico. Yo entiendo que es así, lo entiendo perfectamente y sé cuál es el trauma que tienen los gobiernos desde el año 90 en adelante con el tema de la inteligencia. Le suena a CNI, pues, a DINA, sí lo sé. Y eso no es así, es una visión muy estrecha de la realidad, yo lo tengo claro. Pero todo hay que decirlo, es que si no, es que habrá que modificar, no sé qué hay que hacer, no lo sé, no tengo la respuesta, porque si los delitos se cometen por intelectualidad, por autoría material. Y yo soy tan causante o autora de un delito como aquel que quema la farmacia. ¿Quién lo llevó a quemarla? Pero claro, no, pues. Pero nadie se pregunta eso. Y yo me voy a quedar feliz. Y sigo elegida eso. ad eternum en el Parlamento. Y me doy el lujo de decir como el señor Sharp, el señor Boric, el señor Jadwe, los militares andan en la calle con armas. ¿Con qué quieren que anden? ¿Con flores? Bueno, ahí acabas de hacer un comentario que es bueno también explicarlo, amigos auditores. Efectivamente, las Fuerzas Armadas están para una cosa mayor, usan armas de guerra. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que respetar la función que están cumpliendo. Y aquí quería hacer una mención yo, amigos, a lo que he visto de la participación de los militares en este estado de emergencia. Yo creo que ha sido muy apropiada, realmente me ha llamado la atención y he escuchado comentarios, por ejemplo el caso en Santiago que fue muy divulgado por los medios de comunicación en la Plaza Ñuñoa, que hubo una manifestación pacífica con caceroleos, canto, música que se extendió más allá del toque de queda, y la autoridad militar, yo creo en forma muy criteriosa y coincidente con lo que declaró el jefe de estado de emergencia en esa zona, que él no estaba en guerra, dejó que eso se diluyera en forma natural a una hora que fue posterior, no sé, del toque de queda, un par de horas.
Y eso también habla muy bien de la acción de los militares y de la conducción de los mandos de esta gente. Y también resaltar cómo se ha estado viendo a la gente que aplaude a nuestras fuerzas militares que andan en las calles cumpliendo con un deber, no por voluntad propia, y exponiéndose también muchas veces a los insultos y a los improperios de gente que no sabe apreciar que el militar también es un ciudadano y está cumpliendo una labor de protección de todos los bienes y de las personas de nuestro Chile. Así que yo quería hacer ese reconocimiento porque creo que son merecedores y lo están haciendo bien. No sé qué. Ahora, eso es efectivo, pero Sí. explayando un poquito más lo que estabas mencionando tú, lo que decías tú de los militares y las fuerzas que están en este momento en la calle exponiéndose, claro, y se están exponiendo a los insultos también y a los improperios que mucha gente les dice, única y exclusivamente con el afán de provocarlos. Y ayer estaba precisamente viendo un WhatsApp donde había una persona directamente golpeando una cacerola en el oído a un militar, y una de las personas que estaba ahí, yo no sé cómo aguanta, decía, cómo soporta esto. Bueno, y efectivamente tienen que soportar eso porque buscan la provocación. Y la provocación, ¿qué es lo que pretende? Buscar mártires. Y eso es lo que andan buscando ciertos grupos interesados en que esto escale y efectivamente se produzcan mártires que en una situación que obviamente nadie la quiere. Y de hecho entiendo que ya hay un par de muertos con estas protestas. Pero no por la acción de militares, Exactamente. de policía, ¿no? No, han sido, incluso estaba viendo el caso de un muchacho en Santiago que fue baleado por oponerse al saqueo de un supermercado. Es decir, yo creo que la gente que está en contra de estos actos vandálicos es bastante más que la gente que lo está ejecutando. Sí. Y ahí es donde esas gentes tienen que buscar cómo aliarse con estas fuerzas armadas que están custodiando su seguridad. Y de hecho en la plaza de Ñuñoa se habían puesto unos chalecos amarillos. Y esos chalecos amarillos es tratando de buscar una cierta similitud con el tema en Francia. La única diferencia es que estos chalecos amarillos estaban por la no violencia, claro, y por pacificar las cosas, sí, y por arreglar el tema, y no como los franceses que estaban destruyendo todo. Claro, y además los franceses con chaleco Christian Dior, porque evidentemente ellos protestan así. Estaba pensando que no es misceláneo, pero a raíz de que si hubo señales de toda esta salagarda que tenemos, si las tuvimos o no, yo estaba pensando en 4 cosas. Una, vino hace poco el Colo-Colo con el Everton a jugar al Sausalito. En 8 Norte con San Martín, fuerzas especiales, porque estas barras desbandadas, rompiendo cuestiones y gritando, bueno, lo que se grita habitualmente. 2, los funerales de los narcotraficantes, a vista y paciencia de todos, con fuegos artificiales y con armamento pesado. 3, la muerte de esta criatura en Santiago, este chico Baltasar, que estaba durmiendo en la cama y lo mataron. Claro. 4, todos los otros muertos que ha habido en La Pintana, Bajos de Mena, la población del Castillo, que son muchos, que es mucha gente. Entonces, todo eso es indiciario de que la gente está violenta y que no respeta. Insisto, esto del tema del fútbol suena como un poco de farándula, pero es real. Y la gente se desata, hace una catarsis ahí. Pero nosotros que somos la mayoría que trabajan aquí, Marco, Carlos, toda la gente de la radio que trabaja, yo entiendo que se levantan temprano para trabajar y para mantener a la familia, no trabajan por nada. Sí. Pero son hechos reales los que tú mencionas y los conocemos, pero de eso extrapolar y concluir que vendría una explosión como la que vimos, era imposible poder determinarlo. Estoy de acuerdo. Quería hacer un punto que importante, histórico, que lo consulté con un par de personas, amigos auditores, si esto que sucedió el fin de semana
para aquellos que vivieron el periodo del 70-73, ¿qué les parecía? Y todos concluyeron que no hubo nunca algo similar. Sí, hubo marchas, hubo toma de industria, hubo enfrentamiento con carabineros, etcétera, se tiraron piedras, pero de ahí a quemar, no sé, alrededor de, dijeron, 20, 30 supermercados y saquear un ciento de supermercados en Chile, no se dio. Entonces, esto es lo dramático, lo que da mucha pena, porque es la sociedad, independiente de todas las falencias y las carencias que la ciudadanía y la gente más humilde tiene, aquí hubo un rompimiento de la sociedad absoluto. Estoy de acuerdo. Y yo sé que lo que acabo de comentar, que suena un poco como extrapolar, no es, eso no puede haber desembocado en esto. Pero a lo que voy es que mientras ustedes hablaban, yo decía, bueno, eso fue... y otra cosa que les quiero comentar. Esos han sido como cosas que uno tuvo que tener presente, que me imagino que la inteligencia en este país habrá tenido presente. Esas actitudes de violencia. Y quiero decir dos cosas más. Yo vi dos películas en el cine la semana pasada. Una, El Guasón, que está muy de moda, y otra, una chilena que se llama Emma. Lo que más me llamó la atención en El Guasón, bueno, es la locura en la ciudad apoyando a este hombre que estaba enfermo. Las razones de su enfermedad no vienen al caso. Esta ciudad desbocada apoyando a este personaje, rompiendo contra la policía, contra los bomberos, contra las ambulancias. Mensajes. Segundo mensaje, en otra película, una película chilena que se llama Emma, donde el matrimonio que adopta un niño lo devuelve después al Sename porque el niño resultó pirómano. Pero es que la mamá era pirómana. Y una de las cosas que quemó, porque se filmó en Valparaíso, fue un busto de Arturo Prat. Y quemó un auto frente a la Corte de Apelaciones de Valparaíso y cerca de la comandancia en jefe de la primera zona naval. Esos son signos, esos son acciones concertadas. El Guasón es americana, gringa, Emma es chilena. Oye, y yo agregaría a esto el tipo de juegos de nuestros niños hoy en día. Todos son violencia. La gran mayoría juegan a matar, y estos juegos de video tienen tal realismo, y los jóvenes y los niños que se dedican a eso, ver saltar sangre ya no es algo tremendo ni les da pena. Todo lo contrario, tienen que matar más gente en su juego para poder alcanzar el grado superior, y así sucesivamente. Entonces, esto de la violencia está inculcado desde muchos lugares. No solamente, a veces uno dice que es gente delincuente, es también los juegos que hacen los niños, la falta de preparación o formación de los niños, que decía Daniel, etcétera. Entonces, aquí hay un tema de país, de sociedad, de familia, que, amigos auditores, los invitamos a pensar, a meditar y a poner un poco de coto en esta cosa, sobre todo con los niños que son el futuro de nuestro país. Yo fíjate que quisiera hacer un punto ahí al respecto, porque yo creo que, y no solamente ahora, sino que hace bastante tiempo, yo creo que, y aquí en Chile y en la sociedad occidental en general, como que hemos perdido un poquito el foco. ¿En qué aspecto? Cuando uno le pregunta a una familia, oye, ¿qué es lo más valioso que tienen ustedes? Normalmente te contestan, bueno, mis niños. Y efectivamente eso es lo más valioso que tiene uno. Y resulta que si eso es lo más valioso que tiene uno, debería estar todos los recursos y todo nuestro tiempo, debería estar dedicado prioritariamente a ellos. Así de simple. Ahora, si uno se va al mundo natural, uno ve la dedicación que tienen los animales, ¿no es cierto?, por sus críos, es fundamental. Es decir, están dedicados full en tiempo y en recursos para su descendencia. Y nosotros, como que los seres humanos, hemos perdido un poquitito eso. Entonces, nuestro tiempo ya no se lo dedicamos en forma completa, y nuestros recursos muchas veces tampoco. Entonces, fundamentalmente, estamos trabajando quizás mucho más para obtener muchas más cosas, y no dedicándoles el tiempo a esos niños que lo único que quieren es que uno los mire y que uno los vea. Es decir, yo existo, estoy acá. Yo creo que es un poco la señal que se ha querido dar ya extrapolándolo esto a la sociedad completa, con todo este vandalismo, que es la única forma de llamar la atención y decirle a las autoridades, oiga, es muy bonito su metro, muy bonito su Transantiago, muy bonito un montón de cosas, y que tengo iPhone y celular,
pero míreme y considéreme. Yo soy un ser humano que tiene un montón de otras falencias y a lo mejor más que el metro, más que el Transantiago o lo que sea, necesito que usted me mire y ojalá me dé un abrazo y punto. Es decir, volver un poco a reconocernos como seres humanos. Y yo creo que nos hemos deshumanizado en un montón de aspectos. Y ahí yo tengo un problema serio. Nuevamente, insisto, nuestros políticos, nuestros gobernantes, nuestros senadores, diputados andan en la estratosfera y se olvidan de la gente que está caminando, que está circulando, que está para allá, para acá, dan puros mejorales y no se van, y esto no se vuelve en acciones concretas, claras y a lo mejor más simples, de tal manera que nos empecemos a mirar y reencontrar como seres humanos. Sí, hay una labor de todos podemos ahí, ¿eh? Hay actos de solidaridad y de conciencia social en los que todos tenemos responsabilidad, ¿eh? La señora que pasa en un Audi 4x8 por ente que le dice un carabinero pago tal por cual de tu madre tiene mucha responsabilidad. La señora que pasa en otro Mercedes-Benz y que le dice al limpiador de vidrio cállate también tiene responsabilidad. El que se anda paseando, no sé, con esta arrogancia profunda tiene responsabilidad. Y eso se paga. Eso se paga. La prepotencia del empresario, la prepotencia del que tiene poder, incluidos los parlamentarios, se paga. ¿Somos responsables todos en eso? Ya, voy a decir que yo también. Sí, porque finalmente elegimos a los actuales parlamentarios. Por eso en una situación de ficción, quizás en este momento a lo mejor junto con sacar a los militares a la calle en esta zona de emergencia, yo también sacaría, no sé, unos buses o unos camiones, lo que sea, a repartir tecitos, ¿eh? Y convidar a la gente a tomarse un tecito, es decir, y conversar. Oiga, señor dirigente, ¿cuál es su tema? ¿Cuál es su problema? Venga para acá, yo lo escucho. Y vamos tomando nota y entender un poquitito tomándonos un tecito, que no es muy caro. Necesitaría solamente una bolsita que puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Una agüita caliente, tomar un tecito, conversar, encontrarnos, entendernos, oiga, ¿en qué es lo que le está pasando a usted? ¿Cuál es su tema? Y de repente hay problemas que son de muy fácil solución. Voy a hacer un comentario horroroso de feo, Juan Enrique, para que hables tú, porque nos queda poco tiempo. ¿Con garabato o sin garabato? Sin garabato. Me he medido todo el rato, por el diente. Sí, anda media eléctrica, Pilar. Sí, pero me he comportado. Ayer tuve prohibición de salir a la calle, nótese, solamente fui a misa. Bueno, quería comentar que hay cosas que no pueden ser, uno las entiende, pero no puede ser. No puede ser que haya gente, por ejemplo, de Bosques de Montemar, que no viene a Valparaíso nunca, jamás en la vida, porque lo encuentra rasca. Por favor. Pues, pero tuvieron sus rasca, sí, pero... Bueno, pero tuvieron sus barricadas también en Bosque de Montemar. Pues eso va creando mucha diferencia, pues. Mucha diferencia, pues. ¿Qué hay diferencia entre los rasca y los sucios? Que yo puedo ser rasca y no sucia. Ya, pues, ahí está el problema. Pues. Puedo hablar así, pero no soy sucia, sí, pues. Aunque hay veces que se... Ya, bueno, pero no, yo solamente reforzar el tema de un reencuentro, amigos auditores, mirando hacia el futuro, agradecer a toda la gente que está colaborando para que el país vuelva a la normalidad, que se está viendo, hay locales comerciales que están abriendo aquí en Valparaíso, otros que están limpiando todavía, y dar esa señal positiva, y ojalá que la autoridad, el poder legislativo, el poder ejecutivo, saquen con su creatividad e inteligencia y preparación las soluciones para que la ciudadanía se dé cuenta que realmente se escuchó su voz y que vienen cambios reales. Fíjate que yo quisiera rescatar algo que me llamó mucho la atención ayer viendo la televisión, de una señora que había hecho unos huevitos duros. Entonces usted dice, ¿para qué hizo los huevitos duros? No, se los voy a dar a esos carabineros que están ahí, que llevan no sé cuánto tiempo, que no han comido nada, y lo más probable es que estén muertos de hambre. Y como no tengo pan, hizo unos huevitos duros y se los voy a llevar. Ojalá, digamos, esa conducta tan humana de esa señora, que estaba agradecida de esos carabineros que estaban cuidando no solamente su propiedad, sino que también su sector ahí, se pudiera replicar. Así que esa señora, ojalá pudiese repartir muchos huevitos duros a todas nuestras fuerzas que están en este momento cuidando
la tranquilidad de la población y convídenles un tecito también y conversen. Y le aseguro que esa conversación, aparte que les va a hacer bien a los dos, vamos a entender mucho mejor qué es lo que está pasando, la realidad que está viviendo esa población, ese cerro, y esa realidad nos permite, obviamente, o les permite a todas las Fuerzas Armadas entender mejor la función que tienen que cumplir y a quién tienen que proteger. Sí, claro. Y las Fuerzas Armadas y Carabineros y PDI son el mismo pueblo, si no son extraterrestres, sufren lo mismo que nosotros, están cumpliendo con una misión ahí. Y son transversales Por a la favor, sociedad. Por favor. Así es que, ¿Hasta cuándo? Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos adiós. vamos. Muchas gracias, señores Buenas auditores, tardes. y felicidades a todos.